Bienvenidos a un nuevo capítulo del audiolibro Poder sin Límites de Anthony Robbins. En esta ocasión, exploraremos un tema fundamental para alcanzar el éxito en cualquier área de la vida, el poder de la precisión. En este capítulo, Anthony Robbins nos muestra cómo la claridad en el lenguaje, los pensamientos y los objetivos puede marcar una gran diferencia en nuestros resultados. Ser precisos nos permite enfocar nuestra energía, tomar mejores decisiones y comunicar de manera más efectiva con nosotros mismos y con los demás. Acompáñame a descubrir cómo afinar nuestra mente y nuestras acciones a través del poder de la precisión. Comencemos con el capítulo de hoy. Cómo tratar las resistencias y resolver los problemas. En lo que antecede, el lector ha aprendido a modelar y a detectar los patrones decisivos de los actos humanos que producen los resultados deseables, a dirigir sus propias acciones a fin de asumir el control de su vida. La idea que subyace en todo esto es que no resulta inevitable tener que elegir nuestro comportamiento mediante una sucesión de errores y nuevos ensayos, sino que se puede alcanzar la soberanía mediante el estudio de los medios más eficaces para regir el propio cerebro. En el trato con los demás es inevitable una cierta medida de error y nuevo ensayo. No cabe dirigir la conducta de los demás con la misma celeridad, eficacia y certidumbre que los resultados propios. No obstante, una de las claves del éxito personal consiste en aprender a acelerar ese proceso. Lo cual se consigue desarrollando las relaciones, sabiendo entender los metaprogramas, aprendiendo a calibrar a los demás de modo que permita tratar con ellos en su propio idioma. En este capítulo trataremos de cómo abreviar el proceso de ensayo y error inherente en toda interacción humana y enseñaré cómo tratar las resistencias y cómo resolver las dificultades. Si hubo un concepto clave en la primera parte del libro, fue el de modelado. Modelar la excelencia es crucial para aprender a crear pronto los resultados que uno desea. Si la segunda parte tiene una palabra clave, esa es flexibilidad, el rasgo común de todos los comunicadores eficaces. Ellos aprenden a calibrar al interlocutor y luego no dejan de modificar el propio comportamiento, verbal o no verbal, hasta crear lo que desean. Para comunicar bien, lo primero es tener sentido de la humildad y estar dispuesto a cambiar. La fuerza de voluntad no sirve para comunicar, a nadie haremos entender nuestros puntos de vista por la fuerza. Solo se puede comunicar mediante una flexibilidad perseverante, pletórica de recursos, atenta. No es la flexibilidad un rasgo que todo el mundo posea por naturaleza. La mayoría de nosotros seguimos los mismos patrones de siempre, con torpe monotonía. En muchos casos, como estamos seguros de tener razón, confiamos en que la mera repetición acabará por abrirnos paso, a ello colaboran el amor propio y la inercia. Y además, suele ser más fácil seguir haciendo las cosas como siempre. Pero muchas veces lo más fácil es lo peor que podíamos hacer. En este capítulo estudiaremos maneras de cambiar de dirección, de romper patrones, de redirigir la comunicación y de sacar algo en limpio de la confusión. El poeta místico William Blake escribió, el hombre que no cambia nunca de opinión es como el agua estancada, su mente cría sabandijas. El hombre que no cambia nunca sus patrones de comunicación se encuentra también en terreno cenagoso. Dijimos en otro lugar que, en cualquier sistema, la máquina con más grados de libertad, la más flexible, es la que presenta mayor eficacia. Lo mismo pasa con las personas. La clave consiste en plantear tantas opciones como sea posible, tratar de abrir todas las puertas, ensayar tantos planteamientos como sea necesario para resolver un problema. Si funcionáramos bajo un solo programa o actuáramos a partir de una sola estrategia, seríamos tan eficaces como un automóvil con una sola marcha. Una vez fui testigo de cómo una amiga convencía al recepcionista de un hotel para que le permitiera continuar en la habitación durante varias horas más, cuando ya tenían previsto dejarla desocupada. Ocurría que su marido se había lastimado en un accidente de esquí, y ella quería que descansase hasta disponer de un medio de transporte. El recepcionista, educado pero muy consciente de su responsabilidad, aducía toda clase de excelentes razones por las cuales no podía acceder. Mi amiga le escuchaba con respeto, pero sin dejar de oponerle luego otras razones contrarias y aún más convincentes. Observé cómo recorría toda la escala, desde la seducción y la persuasión femeninas hasta la lógica y la razón.
Sin mostrarse altanera ni por un instante, y sin aparentar una insistencia excesiva, simplemente perseveró en busca de su objetivo. Hasta que el recepcionista sonrió a su pesar y dijo, «Señora, creo que usted gana». ¿Cómo obtuvo lo que deseaba? Mediante la flexibilidad, que le permitió cambiar de postura e intentar una maniobra nueva cada vez que el recepcionista se oponía, hasta lograr que dejara de oponerse. Muchos creen que la negociación de una disputa es algo así como un combate de boxeo verbal. Uno martillea con sus argumentos hasta conseguir lo que quiere. Pero es mucho más elegante y eficaz el modelo de las artes marciales orientales, como el Aikido y el Tai Chi. En estas, el objetivo no es superar una fuerza, sino reconducirla, no oponerse a la fuerza con la fuerza, sino plegarse a la fuerza que se dirige contra nosotros y guiarla en una dirección nueva. Eso fue precisamente lo que hizo mi amiga, y es lo que hacen los mejores comunicadores. Tengamos presente que la resistencia no existe, solo hay comunicadores faltos de flexibilidad, que empujan en el instante equivocado y en la dirección equivocada. Como el maestro de Aikido, el buen comunicador, en vez de rebatir los puntos de vista de otro, pone en juego su sensibilidad y sus recursos para detectar la formación de una resistencia, hallar puntos de acuerdo, ponerse a su misma altura y reconducir luego la comunicación en el sentido que él desea. El mejor soldado jamás ataca. El luchador superior triunfa sin violencia. El conquistador más grande vence sin combate. El director más eficaz dirige sin imponer. A eso se le llama ecuanimidad inteligente, a eso se le llama conocimiento de los hombres. Lao Tse, Tao Te Ching. Conviene recordar que ciertas palabras y frases crean resistencias y dificultades. Los grandes líderes y comunicadores lo saben, por lo que prestan mucha atención a las palabras que emplean y al efecto que las mismas ejercen. En su autobiografía, Benjamin Franklin describió así su estrategia para comunicar sus opiniones sin dejar de mantener la relación: «He desarrollado el hábito de expresarme en actitud de incredulidad modesta, no empleando nunca, si voy a aventurar algo que pueda suscitar controversia, las palabras, ciertamente, indiscutiblemente, o cualesquiera otras de las que se usan para dar un aire de certidumbre a las opiniones. Prefiero decir que yo entiendo o concibo tal cosa de esa manera, o que me parece, o que yo diría que, por tales y tales razones, o que imagino que es así, o que así es y no estoy equivocado». Creo que dicho hábito me ha sido muy ventajoso cuando he tenido la oportunidad de inculcar mi opinión y convencer a otros hombres en cuanto a las medidas que, de vez en cuando, me había comprometido a promover. El viejo Franklin sabía bien cómo persuadir, asegurándose de no crear resistencia a sus propuestas mediante el empleo de las palabras que suscitan reacciones negativas. Hay otras. Permítaseme el ejemplo del «pero», tantísimas veces usado. Si se emplea de una manera inconsciente y automática, puede ser una de las palabras más destructivas de una conversación. Cuando alguien dice, «eso es verdad», pero, ¿qué significa eso? Significa que no es verdad, o que en todo caso es irrelevante. Con la palabra, «pero», se niega todo lo dicho antes. ¿Qué siente cuando alguien le dice que está de acuerdo con usted, pero? ¿Y si sustituyéramos esa palabra por «y», pongamos por caso? ¿Qué pasaría si nos acostumbrásemos a decir, «eso es verdad», y además hay otra cosa que también es verdad, o bien, «esa es una idea muy interesante, y ahora voy a explicar otra manera de verla»? En ambos casos, comenzaríamos con un juicio afirmativo, en vez de generar una resistencia, habríamos creado un camino para reconducir la cuestión. Recuerde que no hay personas resistentes, sino solo comunicadores inflexibles. Lo mismo que existen frases y palabras que activan automáticamente sentimientos o estados de resistencia, también hay maneras de comunicar que conservan el interés y la actitud abierta de los interlocutores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dispusiera usted de un instrumento de comunicación que le sirviera para transmitir exactamente lo que opina acerca de una cuestión, sin comprometer su integridad en ningún sentido y sin necesidad de discrepar de su oponente? ¿No sería ese un instrumento bien poderoso? Pues aquí lo tiene. Se llama el marco de transigencia, y lo forman 3 frases que usted puede utilizar en cualquier comunicación como muestra de respeto hacia la persona con la que se comunica, para mantener la relación con ella.
para compartir lo que usted crea cierto y para no rebatir nunca sus opiniones en modo alguno. Donde no hay resistencia, no hay conflicto. Esas tres frases son: lo aprecio, y lo respeto, y lo admito, y en todo caso, hará usted tres cosas. Construirá una relación, por cuanto entra en el mundo de la otra persona y acusa recibo de su comunicación, en vez de ignorarla o denigrarla con palabras como, pero, o, sin embargo. Creará un marco de transigencia que establece un vínculo entre ambos. Y se abrirá la puerta para reconducir el asunto sin crear resistencias. Veamos otro ejemplo. Alguien le ha dicho: ¿se equivoca usted de medio a medio? Si contesta: no, señor, el que se equivoca es usted, con el mismo énfasis, ¿se mantendrá la relación? No, habrá un conflicto y habrá una resistencia. En vez de eso, dígale a ese interlocutor: respeto su opinión en ese punto, y creo que si escuchara mi manera de verlo quizá pensaría de otro modo. Observe que no se trata de dar su anuencia al contenido de la comunicación del otro. Una opinión acerca de cualquier asunto siempre puede ser apreciada, respetada o admitida. Usted puede apreciar esa opinión dado que, si se pusiera en esa fisiología y tuviera esas percepciones, opinaría del mismo modo. Puede también apreciar la intención de otro. Muchas veces, por ejemplo, dos personas que ven una cuestión desde ángulos opuestos no aprecian los puntos de vista contrarios, y por tanto ni siquiera los escuchan. En cambio, si cada uno dirigiese su atención hacia el marco de transigencia, se hallaría escuchando con más atención lo que dijera el otro, y, como resultado, descubriría nuevas maneras de apreciarlo. Supongamos que discute usted con alguien sobre el tema nuclear. Su interlocutor es partidario de aumentar el arsenal nuclear, mientras que usted propugna una moratoria. Quizá los dos se consideren oponentes y, no obstante, el propósito de ambos tal vez sea el mismo: más seguridad para sus familias y para ustedes mismos, y la paz mundial. De tal manera que si el otro dijese: el único sistema para resolver ese problema nuclear es borrar del mapa a los rusos, en vez de discrepar de él, usted podría entrar en su mundo diciendo: aprecio de veras su interés y su deseo de crear un mundo seguro para sus hijos, y creo que quizás exista un medio más eficaz que el de borrar del mapa a los rusos. ¿Qué le parecería la posibilidad de? Si se comunica usted de esta manera, su interlocutor se sentirá respetado. Nota que se le escucha, no que se le combate. No hay discrepancia, y sin embargo se han introducido, al mismo tiempo, nuevas posibilidades. Esa fórmula puede emplearse con cualquiera, sin importar lo que haya dicho, usted siempre encontrará algo que apreciar, respetar y admitir. No se podrá pelear contra usted, porque usted no quiere pelear. El que se encastilla en sus propias opiniones no hallará a muchos que estén de acuerdo con él. En mis cursos suelo practicar un pequeño experimento que ofrece resultados memorables a la mayoría de los asistentes. Hago que dos de ellos defiendan criterios opuestos acerca de una cuestión y que la debatan sin utilizar nunca la palabra, pero, y sin intentar, ni por asomo, denigrar el punto de vista del interlocutor. Viene a ser algo así como un aikido verbal. Es una experiencia liberadora para todos. Aprenden más, porque llegan a apreciar el punto de vista opuesto en vez de considerarse obligados a destruirlo. Pueden discutir sin llegar a la beligerancia ni al enfado. Consiguen establecer distinciones nuevas. Y descubren puntos de acuerdo. Usted puede ensayarlo también con algún conocido. Elija un tema que les permita asumir perspectivas opuestas y argumente la suya siguiendo con rigor el procedimiento que acabo de describir. O sea, jugando a descubrir aspectos comunes y enfocando luego la dirección que usted desea. No quiero decir que prescinda de sus propias opiniones, ni que se convierta en una especie de medusa intelectual. Pero descubrirá que alcanza el desenlace propuesto con más eficacia por el sistema de alinearse primero flexiblemente y marcar luego la dirección, en vez de pontificar con violencia. Además, al abrirse a una perspectiva diferente, enriquecerá y equilibrará mejor su propio punto de vista. Muchos consideran la discusión como un juego en el que se pierde o se gana: yo tengo razón y el otro está equivocado. Una de las partes tiene el monopolio de la verdad y la otra está sumida en las tinieblas de la ignorancia. Al hallar el marco de transigencia, gano tiempo, aprendo más y,
no obstante, descubro que llego mucho más pronto a donde quería ir a parar. Otro ejercicio muy útil consiste en defender lo que uno no cree. Le sorprenderá descubrir cuántas perspectivas nuevas se obtienen así. Los mejores vendedores, los mejores comunicadores, saben que es muy difícil convencer a alguien para que haga algo que no desea. En cambio, es muy fácil llevarle a donde está deseando ir. Mediante la creación de un marco de transigencia y el empleo de una conducción natural, pero no a través del conflicto, uno debe hacer lo segundo y no lo primero. Para una comunicación eficaz es fundamental que las cuestiones queden enmarcadas de manera que el interlocutor haga lo que él quiere y no lo que quiere usted. Vencer una resistencia es difícil, resulta mucho más fácil evitarla construyendo sobre puntos de acuerdo y de relación. Así la resistencia se convierte en anuencia, en asistencia. Hay un método para resolver problemas que estriba en redefinirlos, encontrar el camino del acuerdo y no el de la discordia. Otro consiste en romper los patrones. Muchas veces nos colocamos en un estado de bloqueo, durante el cual nos dedicamos a hurgar en la basura mental. Es como cuando la aguja del tocadiscos encuentra un disco rayado, la misma sinfonía aburrida se repite una y otra vez. Para poner fin a esta situación se suele dar un empujoncito a la aguja o alzarla y continuar en otro lugar. Lo mismo se necesita para salir de un estado de bloqueo, interrumpir de algún modo el patrón, el viejo estribillo fatigante, y empezar de nuevo. A mí me divierte observar lo que siempre ocurre cuando convoco una sesión terapéutica en mi casa de California. Está situada en una finca muy bonita, a orillas del mar. Cuando llega la gente, la belleza del panorama tiende a situarlos en un estado positivo. Yo los contemplo desde el torreón que tiene mi casa. Veo cómo van llegando en coche, se apean, miran a su alrededor con alegría manifiesta y se acercan a la puerta principal. Evidentemente, todo cuanto ven los pone en un estado vital, positivo. ¿Qué pasa luego? Suben, charlamos un poco, todo ello en tono muy placentero y positivo, hasta que les pregunto, bien, ¿cuál es el motivo de su visita? Al instante se puede observar cómo dejan caer los hombros, se les vuelven flácidos los músculos faciales. Respiran con angustia y adoptan un tono de autocompasión mientras se disponen a desarrollar la letanía de sus penas y deciden ponerse en su estado, apesadumbrado. La mejor manera de liquidar ese patrón de comportamiento es demostrar lo fácil que resulta romperlo. Generalmente yo lo consigo diciendo con energía, casi como si estuviera enfadado, usted perdone, pero no hemos comenzado todavía. ¿Qué ocurre? Enseguida replican, disculpe, se yerguen, reanudan el ritmo normal de la respiración, recuperan la postura y la expresión facial habituales, y vuelven a sentirse bien. Es un mensaje muy fácil de entender. Ya saben cómo ponerse en un estado favorable, y que son ellos mismos quienes eligen el desfavorable. Tienen todos los instrumentos para cambiar su fisiología, sus representaciones internas y su estado, a fin de cambiar instantáneamente su comportamiento. ¿Con cuánta rapidez puede conseguirse esto? En un segundo. He descubierto que la confusión es un gran medio para romper patrones o modelos de conducta. Las personas recaen en las conductas estereotipadas porque no saben comportarse de otra manera. Andan por ahí melancólicas y deprimidas porque creen que con eso suscitarán el interés y la preocupación de otros. Quieren que les pregunten qué les pasa, es su modo de llamar la atención y así usan sus recursos lo mejor que saben para tratar de cambiar su estado. Si conociera usted a una persona así, ¿cómo reaccionaría? Por una parte, tal vez podría hacer lo que se espera de usted, es decir, sentarse e iniciar una conversación larga, profunda y llena de dolorido sentir. Con eso tal vez se sentirá mejor su oponente, pero también se refuerza el patrón. Es decirle a esa persona que no necesita más que mostrarse melancólica para recibir todas las atenciones que desea. Pero ¿y si hiciera usted algo distinto? Si empezase a provocarle, o no le hiciera el menor caso, o se pusiera a ladrar en su cara como un perro. Descubrirá que esa persona no sabe cómo reaccionar, de su confusión o de su hilaridad nacerá un patrón distinto para la percepción de esa experiencia. Ahora bien, es evidente que todos necesitamos, a veces, un amigo, alguien con quien hablar. Hay situaciones de tristeza y dolor verdaderos que exigen un oído sensible y comprensivo.
Aquí me refiero a comportamientos estereotipados y estados de bloqueo, que son secuencias reiterativas de comportamiento, alimentadas por nosotros mismos y destructivas. Cuanto más se refuerzan, más daño se hace uno mismo. Entonces el verdadero objetivo es mostrar a los afectados cómo cambiar esos patrones y la posibilidad de cambiar su comportamiento. Cuando uno se ve acabado, a merced del primero que quiera darle un golpe, así es como se conduce. Si por el contrario se considera dueño de la situación y cree que puede cambiar sus patrones, entonces puede. Lo malo es que muchas veces nuestra cultura nos dice lo contrario. Afirma que no controlamos nuestro comportamiento, ni nuestros estados, ni nuestras emociones. Muchos han adoptado un modelo terapéutico según el cual estamos a merced de toda una serie de condicionantes, desde los traumas de la infancia hasta los desórdenes de tipo hormonal. Hay que aprender, pues, la lección de que los patrones se pueden interrumpir y cambiar en un segundo. Richard Bandler y John Grinder se ganaron el mote de interruptores de patrones en la época en que ejercían como terapeutas privados. Bandler cuenta el caso de una visita a un instituto para enfermos mentales, donde les fue presentado un hombre que decía ser Jesucristo, no metafóricamente, ni en espíritu, sino en la carne. Cierto día Bandler fue a verle. «¿Tú eres Jesús?», le dijo. «Sí, hijo mío», respondió el hombre. Bandler dijo, «Volveré dentro de un minuto». El hombre se quedó algo confuso. Al cabo de un rato Bandler regresó con una cinta métrica, le dijo que pusiera los brazos en cruz y le midió la envergadura y la estatura de la cabeza a los pies, cual Bandler volvió a salir. Esta vez el hombre se quedó algo preocupado. Poco después, Bandler volvió con un martillo, varios clavos grandes y unos maderos, que empezó a clavar en forma de cruz. El hombre le preguntó, «¿Qué haces?». Richard clavó el último clavo y preguntó, «¿Tú eres Jesús?». Otra vez el hombre respondió, «Tú lo has dicho, hijo mío». Bandler dijo, «Entonces, ya sabes por qué estoy aquí». De pronto, no se sabe cómo, el hombre recordó quién era en realidad. Su antiguo patrón dejó de parecerle buena idea. «No soy Jesús, no soy Jesús», se puso a gritar. Caso resuelto. Un caso más positivo de interrupción de patrones nos lo proporciona la campaña antitabaco iniciada entre nosotros hace algunos años. Se sugería que cada vez que una persona amada alargase la mano en busca de un cigarrillo, había que darle un beso. En primer lugar se interrumpía así el patrón automático del fumador y, al mismo tiempo, se creaba una experiencia nueva que arrojaba dudas sobre la validez de ese patrón inveterado. La interrupción de patrones también es valiosa en los negocios. Un directivo la ha utilizado para cambiar el modo en que los obreros de su fábrica consideraban el trabajo. Cuando asumió el cargo visitó la factoría, donde precisamente estaban montando un ejemplar del producto de la compañía destinado a su uso particular. Pero cuando éste salió de la línea, en vez de aceptarlo tomó otro modelo destinado al público en general. Ni siquiera pudo ponerlo en marcha. Entonces el directivo montó en cólera y dejó bien sentado que exigía que todos los productos de la factoría debían fabricarse como si fuesen para él personalmente. Dijo que a partir de entonces se dejaría caer por allí en cualquier momento a fin de controlar la calidad del producto. La noticia corrió como la pólvora, y la experiencia interrumpió el patrón de negligencia en el trabajo, haciendo que muchos se replanteasen su labor. Como maestro de las relaciones, el directivo consiguió este resultado sin ofender a los trabajadores, sino apelando sencillamente a su amor propio profesional. La interrupción de patrones puede ser de especial utilidad en la política. Recientemente acaeció en Luisiana un buen ejemplo de ello. Un legislador de dicho estado, Kevin Reilly, movió influencias durante toda la legislatura con el fin de obtener más dinero para los institutos de enseñanza media y las universidades del estado. Todos sus esfuerzos resultaron baldíos y el presupuesto no fue aumentado. Cuando salió, furioso del Capitolio estatal, un periodista le pidió su opinión. Reilly lanzó una larga arenga y concluyó que Luisiana no era más que una república bananera. Afirmó, deberíamos declararnos en quiebra, separarnos de la Unión y pedir un crédito al extranjero. Somos los primeros en todo lo que cuenta, analfabetismo, madres solteras, y los últimos en enseñanza. Al principio,
Estos comentarios desencadenaron un aluvión de críticas, ya que se consideró que se apartaban demasiado de la circunspección habitual del discurso político. Pero no tardó en convertirse en una especie de héroe. Probablemente con aquel exabrupto contribuyó más al cambio de los puntos de vista estatales acerca del presupuesto de enseñanza que con todos los meses anteriores de maniobras febriles. La interrupción de patrones tiene su aplicación en la vida cotidiana. Todos tenemos experiencia de esas discusiones que se salen de madre, en que el tema inicial de la polémica queda olvidado mientras los interlocutores siguen discutiendo, cada vez más encendidos, cada vez más empeñados en ganar, en imponer su punto de vista. Las discusiones así pueden ser de lo más destructivo para cualquier relación. Cuando concluyen, uno piensa, ¿cómo demonios hemos llegado tan lejos? Pero mientras dura la discusión uno carece de perspectiva alguna. Trate de recordar alguna situación reciente en que se haya visto usted, o haya visto a otros, en un estado de bloqueo. ¿Qué interrupciones habrían servido en ese caso? Tómese unos instantes para imaginar 5 interrupciones de patrones, que recordará para un posible uso futuro, e imagine en qué clase de situaciones podrían ser útiles. Responde con inteligencia incluso al tratamiento no inteligente. ¿Qué le parecería tener una interrupción de patrones preparada con antelación, a modo de sistema de alarma, para cortocircuitar las discusiones antes de que se desmanden? He descubierto que el humor es uno de los mejores interruptores de patrones. Es difícil reírse y estar enfadado al mismo tiempo. Mi esposa Becky y yo tenemos preparado uno que usamos muchas veces. Lo hemos sacado de la conocida serie de chistes del programa Saturday Night Live basados en la respuesta, detesto que me pase eso. Es bastante divertido. Los actores se cuentan unos a otros las cosas horribles que se hacen a sí mismos, como frotarse los labios con papel de lija y luego echarse alcohol en ellos. O meterse por la nariz el aparato de rallar zanahorias y luego echarse una gota de jarabe mentolado para la tos, hasta que finalmente dicen, sí, ya sé lo que quiere decir, y aborrezco que me pase eso. De manera que Becky y yo hemos llegado al acuerdo de que, cuando a cualquiera de los dos le parezca que una discusión empieza a volverse destructiva, diga, detesto que me pase eso, ante cuya consigna el otro se ve obligado a dejar la discusión. Al recordar una cosa que nos hizo reír se rompe el estado negativo en que nos encontramos, y también nos recuerda que aborrecemos lo que estamos haciendo. En verdad, es tan absurdo emperrarse en una disputa ofensiva con un ser querido como frotarse los labios con papel de lija y remojárselos luego con alcohol. Todo lo que ensanche la esfera de la capacidad humana, demostrando que el hombre puede alcanzar algo que no creía realizable, tiene valor. En este capítulo hay 2 ideas principales, y las 2 contradicen lo que desde siempre nos han venido enseñando. La primera, que convence más la transigencia que la conquista. Vivimos en una sociedad partidaria de la competencia y que gusta de trazar una línea entre vencedores y perdedores, como si tal hubiera de ser el resultado de toda interacción. Hace algunos años, un anuncio de cigarrillos transmitía este mensaje. Prefiero luchar que cambiar, y presentaba a un individuo que exhibía con orgullo un ojo a la funerala, como prueba de fidelidad a lo suyo sin importar de qué se tratase. Sin embargo, todo cuanto se acerca de la comunicación me dice que el modelo competitivo adolece de muchas limitaciones. He hablado ya de la magia de las relaciones, esencial para el poder personal. Cuando uno considera a otro como un competidor, como alguien a quien vencer, se sitúa de entrada en una postura de oposición. Lo que sé de las comunicaciones, sin embargo, me dice que hay que edificar sobre los puntos comunes, y no sobre los conflictivos, que es necesario ponerse a la altura. Y dirigir en vez de querer vencer la resistencia mediante la violencia. Desde luego, es más fácil decirlo que hacerlo. No obstante, podemos cambiar nuestros patrones de comunicación por medio de una actitud de vigilancia permanente y consciente. La segunda idea es que nuestros patrones de comportamiento no están grabados en nuestro cerebro con carácter indeleble. Cuando hacemos reiteradamente algo que nos limita, no es que suframos alguna dolencia mental abstrusa, sino, simplemente, que estamos repitiendo un patrón mental que no nos conviene. La solución consiste, sencillamente, en romper ese patrón, dejar de hacer lo que hacemos e intentar algo nuevo. No somos unos robots conectados permanentemente a traumas personales apenas recordados.
Cuando hacemos algo que no nos gusta, basta con reconocerlo y cambiarlo. ¿No dice la Biblia que seremos cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos? Podemos ser lo que queramos ser. El fondo común de ambas ideas es la noción de flexibilidad. El que tiene dificultades para montar un rompecabezas no adelanta nada si se empeña en ensayar una y otra vez la misma solución. Para resolverlo hay que mostrarse flexible, cambiar, adaptarse, experimentar, ensayar otra cosa. Cuanto más flexible sea usted, más opciones creará, más puertas será capaz de abrir y más éxitos conocerá. Gracias por haber escuchado este capítulo de Poder sin Límites de Anthony Robbins, titulado El Poder de la Precisión. Espero que esta información te haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de ser claro y específico en tus metas, tu comunicación y tus pensamientos. Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con otras personas que también estén en el camino del crecimiento personal. Nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta pronto.